Mariana Flores Mendoza tenía 26 años cuando su vida se desmoronó por completo en un instante que jamás olvidaría. Trabajaba como empleada en la mansión del duque Edmundo de Salazar y Cortés en Puebla, un hombre de 52 años conocido por su crueldad y su desprecio hacia quienes consideraba inferiores. La mansión era enorme, con corredores que parecían no tener fin, habitaciones llenas de tesoros acumulados durante generaciones y jardines perfectamente cuidados que contrastaban con la frialdad del hombre que los poseía. Mariana había llegado allí 5 años atrás, cuando enviudó y se quedó sola con su hijo Diego, que entonces tenía apenas 3 años. Su esposo, Tomás, había muerto en un accidente en las minas de plata, dejándola sin nada más que deudas y un niño que alimentar. Necesitaba trabajo desesperadamente, y la posición de sirvienta en la casa del duque, aunque mal pagada y llena de humillaciones, era mejor que la alternativa de morir de hambre en las calles. El duque Edmundo era un hombre alto y corpulento, con el cabello gris peinado hacia atrás con aceite perfumado y un bigote espeso que caía sobre sus labios delgados. Sus ojos eran pequeños y oscuros, siempre entrecerrándose con desconfianza o desprecio cuando miraba a los sirvientes. Vestía siempre de negro o gris oscuro, con chalecos bordados en oro y cadenas de reloj que tintineaban cuando caminaba por los pasillos de mármol. Su voz era áspera y cortante, y rara vez hablaba sin gritar o insultar. Mariana había aprendido a mantenerse invisible en su presencia, a bajar la mirada y cumplir sus órdenes sin cuestionarlas. Limpiaba los pisos hasta que brillaban como espejos, sacudía los muebles con cuidado extremo y servía las comidas sin derramar una sola gota. Pero por más que se esforzara, el duque siempre encontraba algo que criticar. La sopa estaba demasiado caliente o demasiado fría, el polvo se acumulaba en lugares imposibles de alcanzar, su presencia era molesta, y su hijo un estorbo que no debería estar allí. Diego era un niño de 8 años, delgado y de ojos grandes y oscuros que reflejaban una mezcla de curiosidad y miedo. Tenía el cabello negro y revuelto que nunca se quedaba peinado por mucho tiempo, y una sonrisa tímida que pocas veces se atrevía a mostrar en la mansión. Mariana le había enseñado a leer usando un viejo libro de oraciones que había salvado de la casa que compartían antes de que Tomás muriera, y el niño adoraba las historias. En los pocos momentos libres que tenían, Mariana le contaba cuentos sobre caballeros valientes y princesas sabias, sobre dragones que guardaban tesoros y sobre niños que superaban grandes dificultades para convertirse en héroes. Diego escuchaba con los ojos brillantes, aferrándose a cada palabra como si fueran joyas preciosas. Pero en la mansión del duque, Diego tenía que ser silencioso como un ratón, invisible como el aire. Se quedaba en la pequeña habitación que compartían en el ala de los sirvientes, jugando con 2 soldaditos de madera tallados que su padre le había hecho antes de morir, y esperando a que su madre terminara sus tareas interminables. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Era una mañana fría de noviembre, con el cielo cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia. Mariana se levantó antes del amanecer como siempre, y preparó el desayuno del duque en las cocinas amplias y llenas de vapor. Después subió las escaleras de servicio con una bandeja pesada que contenía chocolate caliente, pan dulce, frutas y quesos importados. El duque desayunaba solo en su comedor privado, leyendo correspondencia y documentos mientras comía sin prestar atención a la comida. Mariana dejó la bandeja, hizo una reverencia y se retiró sin decir palabra. Luego pasó las siguientes horas limpiando las habitaciones principales, una tras otra, mientras Diego esperaba en su cuarto con instrucciones estrictas de no salir ni hacer ruido. Pero Diego era un niño, y los niños no siempre pueden quedarse quietos. Alrededor del mediodía, cuando Mariana estaba en el segundo piso limpiando los dormitorios de invitados que nadie usaba, Diego salió de su habitación. Tenía hambre y sed, y pensó que podría bajar a las cocinas sin que nadie lo notara para tomar un vaso de agua y tal vez un pedazo de pan. Bajó las escaleras de servicio con cuidado, pisando suave para no hacer ruido, pero cuando llegó al pasillo principal, escuchó voces que venían de la biblioteca. Era el duque hablando con su administrador, don Rodrigo, sobre las cuentas de las tierras. Diego sabía que debía dar la vuelta y regresar por donde había venido, pero la puerta de la biblioteca estaba entreabierta y desde allí podía ver algo que lo dejó fascinado. Una estatua de un caballo de bronce tan grande como él mismo, con la crina al viento y las patas delanteras levantadas como si estuviera saltando. Diego amaba los caballos. Nunca había montado uno porque los sirvientes no tenían ese privilegio, pero soñaba con hacerlo algún día. Se acercó un poco más, solo para ver mejor la estatua, y fue entonces cuando notó el jarrón. Estaba sobre un pedestal alto cerca de la ventana,
brillando con la luz que entraba a través de las cortinas de terciopelo rojo. El jarrón era de porcelana china, pintado con dragones azules y flores doradas, tan delicado que parecía que se rompería con solo mirarlo. Diego se quedó mirándolo, maravillado por los colores y los diseños intrincados, sin darse cuenta de que se estaba acercando demasiado. Su hombro rozó el pedestal. Solo fue un toque leve, casi imperceptible, pero el pedestal se tambaleó. Diego intentó agarrarlo, pero sus manos pequeñas no alcanzaron a tiempo. El jarrón cayó al suelo con un estruendo que resonó por toda la mansión como un trueno. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Diego se quedó paralizado, mirando los pedazos de porcelana esparcidos por el suelo de mármol como pétalos de una flor destrozada. Escuchó pasos pesados y rápidos acercándose, y luego la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. El duque Edmundo apareció en el umbral, con el rostro rojo de furia y los ojos casi saltando de sus órbitas. Don Rodrigo estaba detrás de él, pálido y asustado. El duque miró los pedazos del jarrón, luego a Diego, y luego otra vez al jarrón. Su boca se abrió, y de ella salió un rugido que hizo temblar las paredes. «¿Qué has hecho, mocoso del demonio? Ese jarrón valía más que todo lo que tú y tu maldita madre ganarán en 10 vidas. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mis cosas?» Diego no podía hablar. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras retrocedía, pero el duque avanzó hacia él con los puños cerrados. Fue en ese momento que Mariana apareció corriendo por el pasillo. Había escuchado el estruendo y el grito del duque, y su corazón se había detenido. Sabía, sin necesidad de preguntar, que algo terrible había pasado. Llegó a la biblioteca y vio a su hijo temblando frente al duque furioso. Vio los pedazos de porcelana en el suelo, y supo inmediatamente lo que había ocurrido. Se interpuso entre el duque y Diego, protegiéndolo con su cuerpo. «Por favor, su excelencia, fue un accidente. Es solo un niño. No fue su intención. Yo pagaré por el jarrón. Trabajaré sin sueldo todo el tiempo que sea necesario». El duque la miró con un desprecio tan profundo que Mariana sintió como si la hubiera golpeado. «¿Pagar tú? No tienes con qué pagar ni una de las astillas de ese jarrón. Era una pieza de la dinastía Ming, traída desde el otro lado del mundo, y ese niño salvaje lo destruyó como si fuera basura. Estoy harto de ustedes, harto de tu incompetencia, harto de tu presencia patética, harto de ese mocoso que no debería estar en mi casa». Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Su excelencia, por favor, le suplico. Necesito este trabajo. No tenemos a dónde ir. Diego no volverá a salir de nuestra habitación, se lo prometo. Trabajaré el doble, haré lo que sea». Pero el duque ya había tomado su decisión. Llamó a gritos a los guardias que cuidaban la entrada principal. 2 hombres grandes y armados aparecieron en cuestión de segundos. El duque señaló a Mariana y a Diego con un gesto despectivo de la mano. «Sáquenlos de mi propiedad inmediatamente. No quiero volver a ver sus caras nunca más. Que recojan sus cosas y se vayan. Si están aquí dentro de 1 hora, los haré arrestar por robo y destrucción de propiedad». Mariana intentó suplicar una vez más, cayendo de rodillas frente al duque, pero él le dio la espalda y regresó a la biblioteca, cerrando la puerta con un golpe que retumbó como una sentencia final. Los guardias la levantaron sin delicadeza y la condujeron, junto con Diego que lloraba desconsoladamente, hacia las habitaciones de servicio. Les dieron apenas 15 minutos para recoger sus pertenencias. Mariana metió en un saco de tela raída las pocas cosas que tenían: 2 vestidos viejos, una manta delgada, el libro de oraciones, los soldaditos de madera de Diego y una foto descolorida de Tomás. Eso era todo lo que poseían en el mundo. Los guardias los escoltaron hasta la puerta principal y los empujaron hacia afuera sin ninguna ceremonia. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo, como una tumba sellándose. Mariana se quedó parada en la calle empedrada, sosteniendo el saco con una mano y a Diego con la otra, mientras la lluvia comenzaba a caer. Era una lluvia fría de noviembre que calaba hasta los huesos. Diego temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo y la culpa. «Mamá, lo siento mucho. No quise romper el jarrón. Lo siento, lo siento». Mariana lo abrazó con fuerza, ignorando la lluvia que empapaba su ropa y su cabello. «No es tu culpa, mi amor. No es tu culpa. Vamos a estar bien. Ya verás que todo va a estar bien». Pero mientras decía esas palabras, Mariana no sabía si eran verdad o solo una mentira desesperada para consolar a su hijo. No tenían dinero, no tenían comida, no tenían un lugar donde dormir. La noche se acercaba y las calles de Puebla, hermosas durante el día con sus edificios coloniales y sus iglesias majestuosas, se volvían peligrosas cuando caía la oscuridad.
Comenzaron a caminar sin rumbo fijo, buscando algún refugio. Mariana pensó en las pocas personas que conocía en la ciudad, pero eran todas tan pobres como ella, o peor. No podía pedirles ayuda cuando ellas mismas apenas sobrevivían. Pensó en buscar trabajo en otra casa, pero sabía que nadie la contrataría sin referencias, y el duque Edmundo jamás le daría una carta de recomendación. Estaba marcada, condenada. Pasaron esa primera noche bajo el portal de una iglesia cerrada, acurrucados juntos bajo la manta delgada que hacía poco para protegerlos del frío. Diego se quedó dormido eventualmente, exhausto por el llanto y el miedo, pero Mariana se mantuvo despierta toda la noche, escuchando los sonidos de la ciudad, los ladridos de perros callejeros, las voces de borrachos que pasaban tambaleándose, el repique de las campanas marcando las horas. Cada ruido la sobresaltaba, temiendo que alguien viniera a hacerles daño. Apretaba a Diego contra su pecho y rezaba en silencio, pidiendo un milagro que sabía que probablemente no llegaría. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mendigaban en las esquinas, pidiendo unas monedas para comprar pan duro y agua. Algunos transeúntes les daban algo por lástima, otros los ignoraban o los insultaban. Mariana sentía la humillación quemándole el alma cada vez que extendía la mano, pero tragaba su orgullo porque Diego necesitaba comer. El niño estaba cada vez más delgado y pálido, con ojeras oscuras que hacían que sus ojos parecieran enormes en su carita. Ya no sonreía, ya no hablaba de caballeros y dragones. Solo se aferraba a la mano de su madre y caminaba en silencio, como si hubiera envejecido 10 años en pocos días. Dormían donde podían, en portales, en callejones, una vez en el atrio de la catedral, hasta que un sacristán los echó. Mariana trataba de mantener a Diego limpio y presentable, lavando su ropa en las fuentes públicas cuando nadie miraba y peinando su cabello con los dedos, pero era una batalla perdida. El polvo, el hambre y el cansancio los estaban consumiendo. Mariana sentía que estaba fallándole a su hijo, que lo estaba llevando a una muerte lenta en las calles, y esa culpa era peor que cualquier hambre o frío. Fue en su quinta noche en las calles cuando llegaron a la Plaza Mayor. Era un lugar amplio y hermoso, rodeado de edificios coloniales con balcones de hierro forjado y arcadas elegantes. En el centro había una fuente grande con querubines de piedra que escupían agua, y bancos de madera donde la gente se sentaba durante el día a conversar y disfrutar del sol. Pero ahora era de noche, y la plaza estaba casi vacía, iluminada solo por unas cuantas lámparas de gas que proyectaban sombras largas sobre los adoquines. Mariana se sentó en uno de los bancos, con Diego acurrucado a su lado, y se permitió llorar por primera vez desde que habían sido expulsados. Lloraba en silencio, con lágrimas que corrían por sus mejillas sin hacer ruido, porque no quería asustar más a su hijo. Pero Diego la sintió temblar y levantó la mirada hacia ella. «Mamá, ¿vamos a morirnos?». La pregunta era tan directa, tan simple y terrible, que Mariana sintió que su corazón se partía en dos. «No, mi amor, no vamos a morirnos, te lo prometo. Vamos a encontrar la manera de salir de esto. Siempre la encontramos, ¿verdad?». Diego asintió, queriendo creerle, pero sus ojos mostraban dudas. Mariana lo abrazó más fuerte y cerró los ojos, rezando otra vez, suplicando a todos los santos y a la Virgen que les enviaran ayuda, que no dejaran que su hijo muriera en estas calles frías y crueles. Y fue en ese momento, como si alguien hubiera escuchado sus plegarias, que escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. Mariana abrió los ojos y vio a un hombre montado en un caballo negro que se acercaba por uno de los costados de la plaza. El caballo era magnífico, alto y brillante incluso bajo la luz tenue de las lámparas, con crines que se movían como seda oscura con cada paso. El jinete era igualmente impresionante. Era un hombre alto y de porte noble, vestido con un abrigo largo de color verde oscuro con botones de plata y botas de cuero fino que llegaban hasta sus rodillas. Llevaba un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras sobre su rostro, pero aún así, Mariana pudo ver que era joven, probablemente de unos 30 y tantos años, y que tenía facciones marcadas y elegantes. El hombre detuvo su caballo cerca de la fuente y desmontó con un movimiento fluido y seguro. Ató las riendas a uno de los postes de hierro y comenzó a caminar hacia el otro lado de la plaza, pero entonces se detuvo. Había notado a Mariana y Diego en el banco. El hombre se quedó quieto por un momento, observándolos. Mariana bajó la mirada instintivamente, avergonzada de que alguien tan claramente de alta cuna los viera en ese estado deplorable. Esperaba que el hombre siguiera su camino, que los ignorara como hacían la mayoría de las personas ricas, pero en lugar de eso, escuchó sus pasos acercándose, levantó la vista y vio que el hombre estaba frente a ellos, quitándose el sombrero en un gesto de cortesía que la sorprendió.
Ahora podía verlo mejor. Tenía el cabello negro, ligeramente ondulado y peinado hacia atrás, con algunas hebras que caían sobre su frente. Sus ojos eran verdes, de un verde profundo como el musgo de los bosques, y en ellos había una expresión de preocupación genuina que Mariana no esperaba encontrar. Su rostro era atractivo de una manera seria y noble, con una mandíbula fuerte, pómulos altos y una boca firme pero no cruel. Tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda que le daba un aire de hombre que había vivido aventuras. «Buenas noches», dijo el hombre con una voz profunda y cálida. «Disculpen que los moleste, pero no pude evitar notar que están aquí afuera en una noche tan fría. ¿Se encuentran bien? ¿Necesitan ayuda?» Mariana no sabía qué responder. La amabilidad del extraño la había tomado desprevenida. Estaba acostumbrada al desprecio, a la indiferencia, incluso a la hostilidad, pero no a la preocupación genuina. Se quedó mirándolo en silencio, con Diego escondiéndose detrás de ella, asustado de este hombre desconocido. El hombre pareció darse cuenta de que los había alarmado y dio un paso atrás, sosteniendo el sombrero con ambas manos frente a su pecho en un gesto no amenazante. «Perdonen, no quiero asustarlos. Mi nombre es Alejandro de Mendoza y Rivera, duque de las montañas de Tlaxcala. Estoy en Puebla por asuntos de negocios y me hospedo en la posada del otro lado de la plaza. Vi que están aquí solos y pensé que tal vez podría ser de ayuda. Si prefieren que me vaya, lo entenderé perfectamente». La mención de su título hizo que Mariana se pusiera rígida. Otro duque, otro noble, pero este era diferente. No había arrogancia en su voz, no había desprecio en sus ojos. Parecía genuinamente preocupado. Mariana tomó una decisión rápida. Si este hombre estaba ofreciendo ayuda, no podía darse el lujo de rechazarla por orgullo. Diego necesitaba comida y un lugar seguro donde dormir. «Mi señor», dijo Mariana con voz temblorosa, «somos Mariana Flores Mendoza y mi hijo Diego. Nos encontramos en una situación difícil. Fuimos expulsados de la casa donde yo trabajaba hace 5 días y no tenemos dónde ir. Le agradecería cualquier ayuda que pueda ofrecernos, aunque sé que no tenemos derecho a pedirla». Alejandro la miró con una intensidad que hizo que Mariana sintiera calor en las mejillas a pesar del frío. Había algo en la manera en que él la observaba, no con lujuria ni con lástima condescendiente, sino con un interés profundo y respetuoso que la desconcertaba. Luego bajó la mirada hacia Diego, y Mariana vio que algo cambiaba en la expresión del duque. Sus ojos se suavizaron y una tristeza profunda los cruzó como una sombra. Se arrodilló frente al niño, poniéndose a su altura. «Hola, Diego. ¿Cuántos años tienes?» Diego miró a su madre buscando permiso antes de responder. Mariana asintió levemente. «Tengo 8 años, señor», dijo Diego con voz apenas audible. Alejandro sonrió con una sonrisa triste y cálida al mismo tiempo. «8 años. Es una buena edad. Yo tenía 8 años cuando mi padre me enseñó a montar a caballo por primera vez. ¿Te gustan los caballos, Diego?» El niño asintió con entusiasmo por primera vez en días, y un pequeño brillo apareció en sus ojos. «Me encantan, señor, pero nunca he montado uno». «Bueno, eso tendremos que cambiarlo, ¿no crees?» Alejandro se puso de pie y miró a Mariana otra vez. «Señora Flores, si me permite, me gustaría llevarlos a un lugar seguro esta noche. Hay una fonda cerca de aquí, limpia y respetable, donde pueden dormir y comer algo caliente. Mañana podemos hablar con más calma sobre su situación y ver qué se puede hacer para ayudarlos». Mariana sintió lágrimas de alivio llenando sus ojos. No sabía por qué este hombre estaba siendo tan amable, qué quería de ellos, pero en ese momento no le importaba. Su hijo estaba temblando de frío y necesitaba ayuda desesperadamente. «Gracias, mi señor. No sé cómo agradecerle. Dios lo bendiga por su bondad». Alejandro negó con la cabeza suavemente. «No hay nada que agradecer. Es simplemente lo correcto. Vengan, mi caballo puede llevarlos. No está lejos». Alejandro levantó a Diego y lo colocó en la silla del caballo negro. Luego ofreció su mano a Mariana para ayudarla a subir detrás del niño. Cuando los dedos de Mariana tocaron los de Alejandro, sintió una corriente eléctrica que la recorrió de pies a cabeza. Fue solo un instante, un momento fugaz, pero suficiente para hacerla consciente de que este hombre era diferente a cualquier otro que hubiera conocido. Alejandro también pareció sentir algo porque sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario antes de soltarla. Luego montó delante de ellos, tomó las riendas y guió al caballo con cuidado a través de la plaza. La fonda estaba a solo 3 calles de distancia. Era un edificio de 2 pisos con paredes pintadas de amarillo y balcones con macetas de geranios rojos. Alejandro ayudó a Mariana y a Diego a desmontar y los condujo al interior, donde una mujer mayor con un delantal blanco los recibió con una sonrisa. El duque habló con ella en voz baja, le dio unas monedas de oro
y la mujer asintió varias veces. Luego se volvió hacia Mariana. La señora Petra les preparará una habitación y les traerá comida. Descansen esta noche. Mañana vendré a primera hora para hablar con usted, si me lo permite. Mariana quiso protestar, quiso decir algo, pero las palabras no salían. Solo pudo asentir mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Alejandro le sonrió con ternura, se despidió inclinando la cabeza y salió de la fonda, dejándolos en manos de la amable señora Petra. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama grande cubierta con sábanas blancas que olían a lavanda y una ventana que daba a un patio interior con una fuente. La señora Petra les trajo un guisado caliente de pollo con verduras, tortillas recién hechas, frijoles refritos y chocolate espumoso. Diego comió como si no hubiera visto comida en semanas, lo cual era casi cierto, y Mariana tuvo que recordarle que comiera despacio para no enfermarse. Después de la cena, bañó a Diego con agua tibia que la señora Petra había calentado, lavó su cabello y lo arropó en la cama. El niño se quedó dormido en segundos, con una expresión de paz en su rostro que Mariana no había visto desde antes de que los expulsaran. Mariana se quedó despierta mucho tiempo esa noche, sentada en una silla junto a la ventana, mirando las estrellas que brillaban sobre los tejados de Puebla. Pensaba en el duque Alejandro de Mendoza y Rivera. ¿Por qué había sido tan amable con ellos? ¿Qué quería? Los hombres ricos y poderosos no hacían actos de caridad sin esperar algo a cambio. Eso lo había aprendido en su corta vida, pero había algo en los ojos de Alejandro, en la manera en que había mirado a Diego, que le decía que tal vez este hombre era diferente. Había visto tristeza en esos ojos verdes, una tristeza profunda que reconocía porque ella misma la llevaba dentro. Era la tristeza de alguien que ha perdido algo precioso e irreemplazable. A la mañana siguiente, tal como había prometido, Alejandro llegó a la fonda justo después del amanecer. Mariana y Diego ya estaban despiertos. Habían desayunado pan dulce con leche caliente que la señora Petra les había traído, y Diego estaba jugando con sus soldaditos de madera en el piso de la habitación cuando tocaron la puerta. Mariana abrió y encontró a Alejandro parado en el pasillo, vestido de manera más informal que la noche anterior, con una camisa blanca de lino, un chaleco marrón y pantalones oscuros. Sin el abrigo largo y el sombrero, se veía más joven y accesible, aunque no menos noble. «Buenos días, señora Flores. Espero no haberlos despertado». «En absoluto, mi señor. Ya estábamos levantados». Mariana hizo un gesto invitándolo a entrar, pero Alejandro negó educadamente con la cabeza. «Si me lo permite, me gustaría hablar con usted en privado. Hay un pequeño jardín en la parte trasera de la fonda donde podríamos conversar sin ser molestados. Diego puede quedarse aquí con la señora Petra, quien me ha dicho que le encantaría enseñarle a hacer tortillas». Diego levantó la vista con interés ante la mención de hacer tortillas, y Mariana, viendo que el niño estaba seguro y que Alejandro no representaba una amenaza, aceptó. Bajaron las escaleras y salieron a un jardín pequeño pero encantador, lleno de flores silvestres y hierbas aromáticas. Había un banco de piedra bajo un árbol de jacarandá que ya había perdido la mayoría de sus flores moradas. Alejandro esperó a que Mariana se sentara antes de hacerlo él mismo, manteniendo una distancia respetuosa. «Señora Flores», comenzó Alejandro con voz seria, «anoche me contó que fueron expulsados de la casa donde trabajaba. ¿Podría contarme más sobre lo que sucedió? Solo si se siente cómoda haciéndolo, por supuesto». Mariana respiró profundamente y le contó toda la historia. Le habló sobre su esposo Tomás y cómo había muerto en las minas, sobre cómo había llegado a trabajar en la mansión del duque Edmundo de Salazar y Cortés, sobre la crueldad con la que ese hombre los trataba, sobre el accidente con el jarrón y la expulsión inmediata sin piedad ni recursos. Alejandro escuchaba en silencio, pero Mariana podía ver su mandíbula apretándose cada vez que mencionaba alguna injusticia del duque Edmundo. Cuando terminó su relato, Alejandro se quedó callado por un largo momento, mirando hacia el jardín con expresión pensativa. «Conozco al duque de Salazar», dijo finalmente con voz fría. «Es un hombre despreciable, codicioso y cruel. Ha acumulado su fortuna a través de métodos cuestionables y ha arruinado a más de una familia honesta. No me sorprende en absoluto que haya tratado a usted y a su hijo de esa manera. Me sorprende más bien que no lo haya hecho antes». Mariana no dijo nada. ¿Qué podía decir? Era la verdad. Alejandro se volvió hacia ella, y la intensidad de su mirada hizo que Mariana sintiera mariposas en el estómago. «Señora Flores, tengo una propuesta que hacerle. Es poco convencional y entenderé perfectamente si la rechaza, pero le pido que al menos la considere antes de responder». Mariana asintió, sin poder imaginar qué podría proponerle un duque a una sirvienta sin hogar. «Yo perdí a mi esposa hace 2 años,
continuó Alejandro con voz más suave, casi vulnerable. Se llamaba Isabela. Murió durante un parto difícil, y el bebé no sobrevivió tampoco. Desde entonces he vivido solo en mi hacienda en Tlaxcala, cumpliendo con mis deberes como señor del ducado, pero sin alegría, sin propósito más allá de las obligaciones. Anoche, cuando vi a Diego, me recordó al hijo que nunca tuve, al hijo que perdí antes de conocerlo, y cuando la vi a usted, vi una fuerza y una dignidad que me conmovieron profundamente. Sé que esto sonará absurdo viniendo de un extraño, pero siento que el destino nos puso en el mismo lugar anoche por una razón. Mariana escuchaba sin respirar, sin atreverse a interrumpirlo. Mi propuesta es esta, dijo Alejandro, mirándola directamente a los ojos. Cásese conmigo, hoy mismo si es posible. Le daré mi nombre, mi protección, mi hogar. Diego será tratado como mi hijo, con todos los derechos y privilegios que eso conlleva. Usted nunca más tendrá que preocuparse por dónde dormirá o qué comerá, y le doy mi palabra de honor, ante Dios, de que jamás la tocaré sin su consentimiento. Este será un matrimonio de conveniencia si usted así lo desea, un acuerdo para protegerla de la crueldad del mundo. No espero amor, no espero nada más allá de su compañía y la oportunidad de darle a Diego la vida que merece. Mariana se quedó en silencio, completamente aturdida. ¿Había escuchado bien? Este hombre, este duque noble y rico, le estaba proponiendo matrimonio. ¿A ella, una viuda pobre y deshonrada que había estado mendigando en las calles días atrás? Era imposible, era una locura. Y sin embargo, cuando miró los ojos de Alejandro, vio que hablaba completamente en serio. Mi señor, susurró Mariana, no puedo aceptar algo así. Es demasiado. Usted apenas me conoce. Yo soy nadie, no tengo nada que ofrecerle. No puede arruinar su vida atándose a alguien como yo. Alejandro negó con la cabeza firmemente. Usted no es nadie, señora Flores. Es una mujer valiente que ha sobrevivido a tragedias que habrían destruido a personas más débiles. Es una madre devota que haría cualquier cosa por proteger a su hijo. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de las personas que conozco con títulos y fortunas. Y en cuanto a arruinar mi vida, le aseguro que mi vida ya está arruinada. He sido un muerto viviente durante 2 años. Tal vez esto sea una locura, pero siento que ayudarlos a usted y a Diego es lo primero con sentido que hago desde que perdí a Isabela. Mariana sintió que el mundo giraba a su alrededor. La propuesta de Alejandro era tan inesperada, tan increíble, que no sabía si estaba soñando o si realmente estaba sucediendo. Miró sus propias manos, ásperas y enrojecidas por años de trabajo duro, y luego las manos de Alejandro, fuertes y elegantes. Las manos de un hombre que nunca había conocido la pobreza ni la desesperación. Eran de mundos completamente diferentes. Esto no podía funcionar. Y sin embargo, cuando pensó en Diego, en su hijo que había estado temblando de frío y hambre en las calles, en el futuro incierto y aterrador que les esperaba si rechazaba esta oferta, supo que no tenía realmente opción. No si quería darle a su hijo una oportunidad de vivir. Mi señor, dijo finalmente con voz temblorosa, si verdaderamente está seguro de esto, si verdaderamente lo dice en serio, y no se arrepentirá mañana cuando la locura de este momento pase, entonces acepto. Acepto por Diego, porque no puedo darle lo que necesita por mi cuenta, pero necesito que entienda que no soy una mujer educada, no sé comportarme en la sociedad noble, no sé nada de ser una duquesa, lo avergonzaré. Alejandro extendió su mano y tomó la de Mariana con suavidad. El contacto envió otra oleada de calor por el brazo de ella, una sensación extraña y perturbadora que no había sentido desde que Tomás estaba vivo, y tal vez ni siquiera entonces con tanta intensidad. Nunca podría avergonzarme, señora Flores. La nobleza verdadera no está en saber qué tenedor usar en la cena o cómo hacer reverencias perfectas. Está en el corazón, en las acciones, en la bondad hacia los demás. Y usted tiene más nobleza en su dedo meñique que la mayoría de los duques y duquesas que conozco en todo su ser. Mariana sintió lágrimas llenando sus ojos otra vez. Este hombre era demasiado bueno para ser real. Tenía que haber algo más, algún motivo oculto, pero por más que buscaba en su expresión, solo veía sinceridad y una tristeza profunda que reconocía como propia. Gracias, susurró. No sé por qué está haciendo esto, pero gracias. Lo hago porque es lo correcto, respondió Alejandro, y porque cuando la vi anoche con Diego, sentí algo que no había sentido en 2 años. Sentí esperanza. Ahora, si me lo permite, me gustaría que nos casáramos hoy mismo, antes de que pierda el valor o de que usted cambie de opinión. Conozco al padre Ignacio en la Catedral de Puebla. Es un hombre bueno y discreto. Estoy seguro de que aceptará oficiar la ceremonia.
Todo sucedió tan rápido que Mariana apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando. Alejandro habló con la señora Petra, quien lloró de emoción al enterarse de la noticia y insistió en prestarle a Mariana un vestido limpio y bonito para la ceremonia. Era un vestido sencillo de color azul claro con encaje blanco en el cuello y las mangas. Nada elaborado, pero infinitamente mejor que el vestido raído y manchado que Mariana había estado usando. La señora Petra también le peinó el cabello, recogiéndolo en un moño elegante con algunas flores blancas que cortó de su jardín. Cuando Mariana se miró en el pequeño espejo que la mujer le ofreció, casi no se reconoció. Parecía una persona diferente, alguien digna de estar junto a un duque. Diego estaba confundido por todo lo que estaba pasando. Mariana se arrodilló frente a él y le explicó lo mejor que pudo. Diego, el señor duque Alejandro nos ha pedido que vivamos con él en su hacienda en Tlaxcala. Vamos a ser una familia. Él va a cuidarnos y tú nunca más tendrás que pasar frío o hambre. ¿Qué te parece? Diego miró a su madre con sus ojos grandes y serios. ¿Va a ser mi nuevo papá? Si tú quieres que lo sea, respondió Mariana con suavidad. Él ha prometido tratarte como su hijo. Diego pensó por un momento, luego asintió. Me gusta, es amable, y dijo que me enseñaría a montar a caballo. Mariana lo abrazó con fuerza, sintiendo alivio y terror al mismo tiempo. Estaba apostando todo al carácter de un hombre que apenas conocía, confiando en que sus promesas eran genuinas. Pero había visto algo en Alejandro que le daba esperanza, una bondad que parecía real y profunda. La ceremonia en la Catedral de Puebla fue breve y sencilla. El padre Ignacio, un hombre mayor con cabello blanco y ojos azules bondadosos, los recibió sin hacer preguntas incómodas. Alejandro había hablado con él en privado antes de la ceremonia, y aunque el sacerdote había levantado las cejas con sorpresa al escuchar la historia, accedió a casarlos inmediatamente. La catedral era magnífica, con techos altísimos sostenidos por columnas de cantera, paredes cubiertas de pan de oro y vitrales que proyectaban arcoíris de colores sobre el piso de mármol. Mariana nunca había estado dentro de un lugar tan hermoso. Se sintió pequeña e insignificante bajo esos techos que parecían tocar el cielo. Alejandro estaba esperándola frente al altar, vestido con un traje formal de color negro con bordados plateados, una camisa blanca impecable y un pañuelo de seda verde en el bolsillo del pecho. Se veía impresionante, casi irreal, como un príncipe de los cuentos que Mariana le contaba a Diego. Cuando ella caminó hacia él por el pasillo central, tomada de la mano de Diego que llevaba los anillos simples que Alejandro había comprado esa mañana, vio que él la miraba con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. No era una mirada de lujuria ni de posesión, sino de algo más profundo que Mariana no podía nombrar. El padre Ignacio leyó las palabras tradicionales del matrimonio, su voz resonando en el espacio vacío de la catedral. Alejandro de Mendoza y Rivera acepta a Mariana Flores Mendoza como su legítima esposa, para amarla y respetarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto, dijo Alejandro con voz firme y clara, sin dudar ni un segundo. Mariana Flores Mendoza acepta a Alejandro de Mendoza y Rivera como su legítimo esposo, para amarlo y respetarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Mariana tragó saliva, sintiendo el peso de este momento. Estaba a punto de cambiar su vida por completo, de atarse a un hombre que apenas conocía, pero cuando miró a Diego, que sonreía por primera vez en días, y luego a Alejandro, que la miraba con esos ojos verdes llenos de promesas, supo que no había vuelta atrás. Sí, acepto, dijo con voz apenas audible. El padre Ignacio sonrió y los declaró marido y mujer. Alejandro tomó la mano de Mariana y deslizó el anillo de oro en su dedo con cuidado, como si temiera romperla. Mariana hizo lo mismo con el anillo de él, sus manos temblando ligeramente. Cuando terminaron, el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia». Alejandro se inclinó hacia Mariana, pero en lugar de besarla en los labios, besó su frente con ternura y respeto. Fue un gesto casto y dulce que tranquilizó a Mariana, y le hizo entender que Alejandro realmente cumpliría su promesa de no tocarla sin su consentimiento. Cuando se separaron, Mariana vio que Diego los miraba con una sonrisa enorme en su carita, y sintió que tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. Salieron de la catedral como marido y mujer. Mariana Flores de Mendoza y Rivera, duquesa de las montañas de Tlaxcala. El título se sentía extraño y pesado, como un abrigo que no le quedaba bien, pero cuando Alejandro la ayudó a subir al carruaje elegante que había alquilado para llevarlos a Tlaxcala, y cuando vio la expresión de emoción en el rostro de Diego al montar en un vehículo tan lujoso,
Supo que había tomado la decisión correcta. El viaje a Tlaxcala tomó casi todo el día. Alejandro había contratado un carruaje grande y cómodo, tirado por 4 caballos blancos, con asientos acolchados de terciopelo rojo y cortinas de seda para protegerlos del sol. Diego estaba fascinado con todo, mirando por la ventana mientras pasaban por pueblos pequeños, campos de maíz dorados, montañas cubiertas de pinos y ríos cristalinos que brillaban bajo el sol de la tarde. Alejandro le contaba historias sobre cada lugar que pasaban, sobre las batallas que se habían librado en esas montañas, sobre las leyendas de tesoros escondidos y princesas encantadas. Diego escuchaba con los ojos brillantes, completamente embelesado, y Mariana sentía que su corazón se expandía al ver a su hijo tan feliz. Alejandro también hablaba con Mariana, haciéndole preguntas sobre su vida, sobre sus gustos, sobre sus sueños. Mariana se sentía incómoda al principio, no acostumbrada a que alguien de alta cuna se interesara genuinamente en lo que ella tenía que decir, pero Alejandro tenía una manera de hacer que se sintiera cómoda, de escuchar realmente sin juzgar. Le habló sobre su infancia en un pueblo pequeño cerca de Puebla, sobre cómo había conocido a Tomás en la feria del pueblo cuando ella tenía 17 años, sobre cómo habían sido felices a pesar de la pobreza, sobre el dolor devastador de perderlo. Alejandro escuchaba con atención, asintiendo en los momentos apropiados, y cuando ella terminó, compartió su propia historia. Isabela era mi prima lejana, explicó con voz suave y melancólica. Nos conocimos en una reunión familiar cuando ella tenía 16 y yo 24. Era hermosa, llena de vida y alegría. Nos casamos un año después y fuimos felices durante 7 años. Intentamos tener hijos durante mucho tiempo sin éxito, y cuando finalmente ella quedó embarazada, estábamos extasiados. Pero el embarazo fue difícil desde el principio. Isabela estaba enferma constantemente, débil. Los médicos nos advirtieron que el parto sería peligroso, pero ella insistió en seguir adelante. Decía que Dios le había dado este bebé y que confiaría en él. El trabajo de parto duró 2 días. Ella sufrió tanto. Al final, tanto ella como el bebé, un niño, murieron en mis brazos. No pude hacer nada para salvarlos. Desde ese día, he vivido con la culpa de no haber insistido más en que los médicos hicieran algo diferente, de no haber protegido mejor a mi esposa. Mariana vio lágrimas brillando en los ojos de Alejandro y sintió un nudo en la garganta. Sin pensar, extendió su mano y tocó la suya. Lo siento mucho, no fue su culpa. Usted no podía saber lo que pasaría. Alejandro cerró su mano alrededor de la de Mariana y la apretó suavemente. Gracias. La mayoría de las personas me dicen que debería superarlo, que han pasado 2 años y es tiempo de seguir adelante. Pero el dolor no funciona así, ¿verdad? No desaparece simplemente porque el tiempo pasa. No, coincidió Mariana. No desaparece, solo aprendes a vivir con él. Se quedaron así por un momento, tomados de la mano, 2 almas heridas que habían encontrado comprensión mutua en el lugar menos esperado. Diego, cansado del largo viaje, se había quedado dormido en el asiento opuesto, acurrucado con su manta. Alejandro lo miró con ternura. Es un buen niño. Será un honor ser su padre, si él me lo permite. Ya lo ha permitido, dijo Mariana con suavidad. Esta mañana me preguntó si usted sería su nuevo papá. Le dije que sí, si él quería, y él dijo que sí. Alejandro sonrió, y fue la primera sonrisa genuina y plena que Mariana le había visto. Transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos atormentado. Entonces haré todo lo posible para ser digno de ese título. Llegaron a la hacienda Los Pinos justo cuando el sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas, rosas y púrpuras. Mariana nunca había visto algo tan hermoso. La hacienda estaba ubicada en un valle verde rodeado de montañas cubiertas de pinos, de donde venía su nombre. La casa principal era enorme, construida de piedra color miel con un techo de tejas rojas y ventanas grandes con marcos de madera tallada. Había jardines extensos llenos de rosas, jazmines y bugambilias que trepaban por las paredes. Un arroyo pequeño pero cristalino cruzaba la propiedad, brillando como plata bajo los últimos rayos del sol. Detrás de la casa principal había establos grandes, corrales para el ganado y campos de cultivo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada principal, Mariana vio que todo el personal de la hacienda estaba esperando en fila para recibirlos. Eran al menos 20 personas, sirvientes, mozos de cuadra, cocineras, jardineros, todos vestidos con ropa limpia y presentable, todos con expresiones de curiosidad apenas contenida. Alejandro bajó del carruaje primero y luego ayudó a Mariana a bajar,
con Diego todavía medio dormido en sus brazos. El murmullo de sorpresa que recorrió la fila de sirvientes fue audible. Claramente no esperaban que el duque regresara de su viaje de negocios con una esposa y un hijo. Una mujer de unos 55 años se adelantó. Era de estatura mediana, con cabello castaño grisáceo recogido en un moño apretado, ojos color avellana inteligentes y cálidos, y una figura materna y robusta. Vestía un vestido negro sencillo con un delantal blanco impecable y llevaba un manojo de llaves colgando de su cinturón, señal de su posición como ama de llaves. Su rostro mostraba sorpresa pero no desagrado. «Bienvenido a casa, Su Excelencia», dijo con una reverencia. «No esperábamos que trajera compañía». Alejandro sonrió. «Doña Carmen, permítame presentarle a mi esposa, Mariana Flores de Mendoza y Rivera, duquesa de las montañas de Tlaxcala, y a mi hijo Diego. Nos casamos hoy en Puebla. Mariana, esta es doña Carmen Ruiz, mi ama de llaves, y la columna vertebral de esta hacienda. Sin ella, todo se vendría abajo». Doña Carmen parpadeó, claramente aturdida, pero se recuperó rápidamente y hizo una reverencia profunda a Mariana. «Es un honor, Su Excelencia. Bienvenida a Los Pinos. Haré que preparen las habitaciones principales inmediatamente». Mariana se sintió abrumada por el título, por la reverencia, por todo. «Su Excelencia». La estaban llamando Su Excelencia. Hace una semana estaba mendigando en las calles y ahora era una duquesa. Era surrealista. «Gracias, doña Carmen», logró decir. «Es un placer conocerla». Doña Carmen resultó ser tan eficiente como Alejandro había prometido. En cuestión de minutos, organizó a los sirvientes para que prepararan las habitaciones, calentaran agua para los baños y prepararan una cena tardía. Mariana fue conducida a través de la casa por la mujer mayor, quien le mostraba cada habitación con un orgullo evidente. La casa era mucho más grande de lo que Mariana había imaginado desde afuera. Había salones enormes con techos de vigas de madera tallada, chimeneas de piedra tan grandes que una persona podría pararse dentro de ellas, pisos de mosaico con diseños intrincados, paredes cubiertas con tapices y pinturas de antepasados de la familia Mendoza. Había una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo llenas de libros encuadernados en cuero, un comedor formal que podía acomodar a 30 personas, una capilla privada con vitrales que mostraban escenas de la vida de santos, y habitaciones de invitados más numerosas de las que Mariana podía contar. La habitación principal, donde doña Carmen la llevó finalmente, era más grande que toda la casa donde Mariana había vivido con Tomás. Tenía una cama enorme con dosel de madera tallada y cortinas de terciopelo verde oscuro, un armario del tamaño de una habitación pequeña, un tocador con un espejo enmarcado en plata, sillas tapizadas en seda, una chimenea donde ya ardía un fuego acogedor, y ventanas grandes que daban a los jardines iluminados por la luna. Había una puerta que conducía a un baño privado con una tina de porcelana con patas de garra, y otra puerta que daba a un vestidor separado. «Esta será su habitación, Su Excelencia», dijo doña Carmen. El duque Alejandro ordenó que preparáramos la habitación contigua para él, con una puerta de conexión que puede cerrarse con llave desde su lado si así lo desea. La habitación del joven Diego está al otro lado del pasillo, lo suficientemente cerca para que pueda escucharlo si la necesita durante la noche. Mariana sintió un alivio profundo al escuchar que Alejandro tendría su propia habitación. Había temido, a pesar de sus promesas, que esperara consumar el matrimonio inmediatamente, pero claramente él había sido sincero sobre respetar sus límites. «Gracias, doña Carmen. Todo es hermoso». Doña Carmen la miró con curiosidad, pero también con una calidez maternal que recordaba a Mariana su propia madre, muerta hacía muchos años. «Si me permite decirlo, Su Excelencia, es maravilloso ver al duque Alejandro sonreír otra vez. Han sido 2 años muy oscuros en esta hacienda desde que perdió a la duquesa Isabela. Se convirtió en un fantasma de sí mismo, cumpliendo con sus deberes pero sin vida en sus ojos. Hoy, cuando bajó del carruaje, vi un brillo en su mirada que no veía desde antes de la tragedia. Sea lo que sea que haya pasado en Puebla, le agradezco por traerlo de vuelta a la vida». Mariana no supo qué responder a eso. «Yo no he hecho nada especial», dijo finalmente. «Solo acepté su oferta de ayuda cuando estábamos desesperados». «A veces eso es suficiente», respondió doña Carmen con una sonrisa sabia. «Ahora déjeme ayudarla a prepararse para la cena. El duque ha pedido que cenen juntos en el comedor pequeño, algo más íntimo que el comedor formal. Le traeré uno de los vestidos de la duquesa Isabela. Eran de una talla similar a la suya, creo, y sería una pena que se desperdicien guardados en baúles». Mariana quiso protestar sintiéndose incómoda con la idea de usar la ropa de la esposa muerta de Alejandro,
Pero doña Carmen ya se había ido. Regresó minutos después con un vestido hermoso de color burdeos con mangas largas de encaje y un escote modesto pero elegante. Era el tipo de vestido que Mariana nunca había soñado con usar, hecho de telas finas y con costuras perfectas. Doña Carmen la ayudó a ponérselo, ajustando los cordones en la espalda, y luego peinó su cabello en un estilo más elaborado, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Cuando Mariana se miró en el espejo, casi no se reconoció. Parecía una verdadera duquesa, alguien que pertenecía a este mundo de lujo y elegancia. Diego había sido llevado a su propia habitación por una de las sirvientas jóvenes, una muchacha dulce llamada Rosa que le había prometido enseñarle dónde estaban los establos al día siguiente. El niño estaba tan cansado del viaje que había aceptado irse a dormir sin protestar, después de que Mariana lo arropara y le diera un beso de buenas noches. Ahora Mariana caminaba sola por los pasillos de esta mansión enorme, siguiendo a doña Carmen hacia el comedor pequeño, sintiendo que estaba en un sueño del que podría despertar en cualquier momento para encontrarse otra vez en las calles frías de Puebla. El comedor pequeño resultó ser una habitación acogedora con paredes pintadas de amarillo pálido, una mesa de madera oscura para 6 personas y ventanas que daban al jardín de rosas. Alejandro ya estaba allí, esperándola. Se había cambiado de ropa y ahora vestía un traje más informal de color azul marino con una camisa blanca abierta en el cuello. Cuando Mariana entró, él se puso de pie inmediatamente en un gesto de cortesía que la sorprendió. En su experiencia, los hombres ricos raramente mostraban tales modales hacia las mujeres de clase baja, pero Alejandro la trataba como si realmente fuera su igual. «Se ve hermosa», dijo Alejandro con sinceridad. «Espero que la habitación sea de su agrado. Si necesita cualquier cosa, solo tiene que pedírselo a doña Carmen». «Es perfecta», respondió Mariana, todavía sintiéndose fuera de lugar. «Demasiado perfecta. No estoy acostumbrada a tanto lujo». Alejandro le sonrió con suavidad. «Se acostumbrará. Y por favor, tutéame. Somos marido y mujer ahora, al menos en papel. No hay necesidad de formalidades cuando estamos solos». La cena fue servida por 2 sirvientes que entraban y salían silenciosamente, trayendo plato tras plato de comida deliciosa: sopa de calabaza con crema, pollo en mole poblano con arroz blanco, ensalada de nopales, tortillas calientes, frijoles refritos y de postre, flan casero con caramelo. Mariana comía despacio, tratando de recordar los modales básicos que su madre le había enseñado cuando era niña, consciente de que Alejandro la observaba discretamente, pero él no parecía juzgarla, solo interesado en asegurarse de que estuviera cómoda. Hablaron durante la cena sobre cosas mundanas al principio: el viaje, la hacienda, los cultivos, el clima, pero gradualmente la conversación se volvió más personal. Alejandro le contó sobre su infancia en esta hacienda, sobre su padre el duque anterior que había sido un hombre estricto pero justo, sobre su madre que había muerto cuando él tenía 15 años dejándolo como único heredero. Le habló sobre sus responsabilidades como señor del ducado, sobre las tierras que administraba, sobre los campesinos y trabajadores que dependían de él para su sustento. Mariana escuchaba fascinada, aprendiendo que ser un duque no era solo vivir en lujo sino también llevar el peso de cientos de vidas en los hombros. «¿Y tú?», preguntó Alejandro. «¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus sueños, tus esperanzas?». Mariana se quedó callada por un momento, sorprendida por la pregunta. Nadie le había preguntado algo así en años. Los ricos nunca se interesaban en los sueños de los pobres. «Solía soñar con tener una casita propia», dijo finalmente. «Nada lujoso, solo un lugar pequeño con un jardín donde pudiera cultivar verduras y flores. Quería que Diego creciera en un lugar seguro, que fuera a la escuela, que aprendiera a leer y escribir mejor de lo que yo sé hacerlo. Quería que tuviera opciones en la vida, que no estuviera atrapado en la pobreza como yo lo estuve. Esos eran mis sueños. Pequeños, supongo, comparados con lo que la gente como tú sueña». «No son pequeños», dijo Alejandro con firmeza. «Son los sueños más importantes que existen. El amor de una madre por su hijo, el deseo de darle una vida mejor. No hay nada más noble que eso. Y ahora esos sueños se harán realidad. Diego irá a la mejor escuela, tendrá los mejores tutores, aprenderá todo lo que necesita para convertirse en un hombre de bien. Y tú tendrás no solo una casita, sino toda esta hacienda como tu hogar. El jardín es tuyo para hacer con él lo que quieras. Si deseas cultivar verduras, los jardineros te ayudarán. Si quieres aprender a leer mejor, yo mismo te enseñaré. Lo que sea que desees, es tuyo». Mariana sintió lágrimas llenando sus ojos otra vez. Parecía que todo lo que hacía últimamente era llorar, pero estas eran lágrimas de gratitud,
y de una emoción abrumadora que no sabía cómo nombrar. No sé cómo agradecerte por todo esto. Has cambiado nuestras vidas por completo. No me agradezcas, respondió Alejandro, extendiendo su mano sobre la mesa para tomarla de ella. Tú también has cambiado mi vida. Por primera vez en 2 años, siento que tengo un propósito más allá de simplemente existir. Siento que puedo ser útil, que puedo hacer una diferencia para alguien. Eso es un regalo que no tiene precio. Se quedaron así, tomados de la mano sobre la mesa, mirándose a los ojos bajo la luz suave de las velas que iluminaban el comedor. Mariana sintió algo moverse dentro de su pecho, algo cálido y peligroso que no había sentido en mucho tiempo. Era atracción, lo sabía, pero era más que eso también. Era conexión, comprensión, la sensación de haber encontrado a alguien que entendía el dolor y la pérdida de una manera que pocas personas podían entender. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Los primeros días en la hacienda pasaron en una nebulosa de ajustes y nuevas experiencias. Mariana se levantaba cada mañana en la cama enorme y suave, todavía sorprendida de estar allí, todavía esperando despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Pero no era un sueño, era real. Doña Carmen le asignó una doncella personal, una joven llamada Lucía que la ayudaba a vestirse, a peinarse, a navegar las complejidades de la ropa elegante con sus corsés, enaguas y capas múltiples. Mariana se sentía ridícula al principio, permitiendo que alguien la vistiera como si fuera una niña, pero Lucía era paciente y amable, nunca mostrando el menor desprecio por la ignorancia de Mariana sobre estas cosas. Diego, por su parte, estaba floreciendo. Alejandro cumplió su promesa inmediatamente y comenzó a enseñarle a montar a caballo. Le asignó un pony pequeño y dócil llamado Canela, perfecto para un niño de su edad. Cada mañana, Alejandro llevaba a Diego a los corrales y pasaban horas allí, con Alejandro mostrándole cómo sostener las riendas, cómo sentarse en la silla, cómo comunicarse con el caballo usando presión suave de las piernas y las rodillas. Diego adoraba cada segundo. Sus ojos brillaban con una alegría que Mariana no había visto desde antes de que Tomás muriera. Comenzó a llamar a Alejandro papá después de solo una semana, de manera tan natural que parecía que siempre había sido así. Y Alejandro respondía con un cariño paternal que era claramente genuino, no fingido. Mariana los observaba desde la ventana de su habitación muchas mañanas, viendo a su hijo reír mientras trotaba en círculos en el corral, con Alejandro caminando a su lado y dándole instrucciones y ánimos. Su corazón se expandía con gratitud cada vez, pero también con algo más. Comenzaba a sentir algo por Alejandro que iba más allá de la gratitud. Admiraba su paciencia con Diego, su amabilidad con los sirvientes, su sentido de responsabilidad hacia sus tierras y su gente. Lo observaba cuando pensaba que ella no estaba mirando, estudiando la línea fuerte de su mandíbula, la manera en que sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, el movimiento elegante de sus manos cuando trabajaba con los caballos, o cuando leía en su biblioteca. Alejandro también la observaba a ella. Mariana lo sabía. Podía sentir sus ojos sobre ella durante las comidas que compartían, durante las tardes cuando caminaban juntos por los jardines, durante las noches cuando se sentaban en el salón principal y él le leía en voz alta de los libros de su biblioteca mientras ella cosía o simplemente escuchaba. Había una tensión creciente entre ellos, una atracción magnética que ambos sentían pero que ninguno reconocía en voz alta. Alejandro mantenía su promesa religiosamente, nunca tocándola de manera inapropiada, nunca sugiriendo que esperaba más de ella que su compañía, pero Mariana podía ver el deseo en sus ojos a veces, un destello rápido que él ocultaba inmediatamente, y se sorprendía a sí misma deseando que él rompiera su promesa, que la tocara, que la besara de verdad. Pasaron así 3 meses, 3 meses durante los cuales Mariana aprendió a ser una duquesa, al menos superficialmente. Doña Carmen le enseñaba las responsabilidades de administrar una casa grande, cómo supervisar a los sirvientes, cómo planear menús, cómo organizar eventos sociales, cómo llevar las cuentas domésticas. Mariana absorbía todo como una esponja, determinada a no avergonzar a Alejandro frente a su círculo social. Alejandro también le enseñaba, pasando las tardes en la biblioteca mostrándole cómo leer textos más complejos, cómo escribir con letra elegante, cómo hacer cálculos matemáticos básicos. Mariana descubrió que le encantaba aprender, que tenía una mente rápida y curiosa que había estado hambrienta de conocimiento toda su vida sin tener acceso a él. Una tarde particularmente hermosa de febrero, cuando el aire era fresco pero el sol brillaba cálido, Alejandro sugirió que hicieran un picnic junto al arroyo que cruzaba la propiedad. Doña Carmen preparó una canasta con comida y vino,
y los tres, Alejandro, Mariana y Diego, caminaron por los senderos que serpenteaban a través de los jardines, y más allá, hacia la parte más salvaje de la propiedad, donde el arroyo corría entre rocas cubiertas de musgo y árboles antiguos. El lugar que Alejandro eligió era mágico. El arroyo formaba una pequeña poza cristalina rodeada de sauces llorones, cuyas ramas colgaban como cortinas verdes. Había flores silvestres creciendo por todas partes, margaritas, lirios, violetas. El sonido del agua fluyendo sobre las rocas era como música, y los pájaros cantaban en los árboles. Alejandro extendió una manta grande en la hierba suave y ayudó a Mariana a sentarse mientras Diego corría inmediatamente hacia la orilla del arroyo, fascinado por los renacuajos que nadaban en la poza. Comieron pan fresco con queso, jamón curado, aceitunas, uvas dulces y bebieron vino tinto que sabía a sol y tierra. Mariana se sentía más relajada de lo que había estado en años, tal vez en toda su vida. El peligro constante de la pobreza, el miedo perpetuo de no saber de dónde vendría la próxima comida o dónde dormirían esa noche, todo eso había desaparecido. Ahora estaba segura, protegida, cuidada. Era un sentimiento embriagador. «Este lugar es hermoso», dijo Mariana, recostándose sobre sus codos y mirando el cielo azul a través de las ramas de los sauces. «Gracias por traernos aquí». Alejandro estaba sentado cerca de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Solía venir aquí con Isabela», dijo con voz suave. «Era su lugar favorito en toda la propiedad. Después de que murió, no pude regresar durante mucho tiempo. Dolía demasiado. Pero hoy, contigo y con Diego aquí, no duele. Solo se siente correcto». Mariana se volvió para mirarlo, y vio que él ya la estaba mirando con esos ojos verdes intensos que parecían ver directamente en su alma. «Alejandro», comenzó, sintiendo que necesitaba decir algo pero sin saber exactamente qué. «Quiero que sepas que estoy feliz aquí, más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Y no es solo por la seguridad o la comodidad, aunque eso es maravilloso. Es por ti, por la manera en que tratas a Diego, la manera en que me tratas a mí, la manera en que haces que me sienta valorada y respetada. Nunca nadie me había hecho sentir así». Alejandro extendió su mano y apartó un mechón de cabello que el viento había soltado del peinado de Mariana, sus dedos rozando su mejilla en el proceso. El contacto envió escalofríos por toda la piel de Mariana. «Tú mereces ser valorada y respetada», dijo Alejandro con voz ronca. «Eres una mujer extraordinaria, Mariana, fuerte, valiente, compasiva. Cada día que paso contigo, me doy cuenta más de lo afortunado que soy de haberte encontrado aquella noche en la plaza». Se quedaron así por un largo momento mirándose a los ojos, con el mundo desapareciendo a su alrededor hasta que solo existían ellos dos. Mariana sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Alejandro podía escucharlo. Quería que él la besara, quería sentir sus labios sobre los de ella, quería cerrar la distancia entre ellos y dejar de fingir que esto era solo un matrimonio de conveniencia. Pero justo cuando Alejandro se inclinaba hacia ella, cuando sus labios estaban a solo centímetros de distancia, Diego gritó emocionado desde la orilla del arroyo. «Mamá, papá, miren, atrapé un renacuajo». El momento se rompió. Alejandro se apartó rápidamente, aclarando su garganta, y Mariana sintió una mezcla de alivio y decepción. Se levantaron y caminaron hacia Diego, quien sostenía con orgullo un renacuajo pequeño en sus manos, llenas de agua. Alejandro se arrodilló junto al niño y le explicó el ciclo de vida de los renacuajos, cómo eventualmente se convertirían en ranas, cómo era importante regresarlos al agua para que pudieran completar su transformación. Diego escuchaba con atención absoluta, asintiendo seriamente, y luego liberó al renacuajo de vuelta a la poza, observándolo nadar alejándose. Después del picnic, Diego quiso explorar más de los alrededores. Alejandro le había contado que la propiedad se extendía por kilómetros en todas direcciones, que había bosques densos de pinos en las montañas más altas, cuevas ocultas donde, según las leyendas locales, los antiguos habitantes habían escondido tesoros, y hasta las ruinas de un castillo viejo en las colinas distantes. Diego estaba fascinado por la idea del castillo, y suplicó que lo llevaran a verlo. Alejandro miró el sol que ya comenzaba a descender hacia el horizonte y negó con la cabeza. «Es demasiado lejos para llegar hoy antes de que oscurezca, pero te prometo que un día pronto iremos juntos. El castillo ha estado allí durante siglos, no se irá a ninguna parte». Diego aceptó la promesa con un poco de reluctancia, pero la idea del castillo se quedó en su mente. Durante los siguientes días, no dejaba de hablar sobre él, preguntándole a Alejandro una y otra vez sobre su historia. Alejandro le contó lo que sabía,
El castillo había pertenecido a una rama distante de la familia Mendoza, primos lejanos que habían vivido allí hace muchas generaciones. Había sido abandonado hacía más de 20 años después de que la familia que lo habitaba había muerto en circunstancias misteriosas. Algunos decían que había sido un incendio, otros que había sido una enfermedad, otros susurraban sobre cosas más oscuras. El castillo había caído en ruinas desde entonces, con solo las paredes de piedra más gruesas todavía en pie. Alejandro había explorado el lugar cuando era joven, pero no había encontrado nada de valor, solo habitaciones vacías y pasillos llenos de escombros. Pero Diego tenía 8 años, y para un niño de 8 años, un castillo en ruinas era el lugar más emocionante del mundo, sin importar si había tesoros reales o no. Una mañana, mientras Alejandro estaba ocupado reuniéndose con su administrador y Mariana estaba en el pueblo vecino con doña Carmen comprando telas para nuevas cortinas, Diego decidió que no podía esperar más. Le dijo a Rosa, la sirvienta joven que a menudo lo cuidaba, que iba a jugar en los jardines, pero en lugar de eso, salió por la puerta trasera de la hacienda y comenzó a caminar hacia las colinas distantes donde sabía que estaba el castillo. El camino era más largo y difícil de lo que Diego había anticipado. Tuvo que cruzar campos cultivados, trepar sobre cercas de piedra, atravesar bosquecillos densos de pinos donde las agujas cubrían el suelo como una alfombra suave. Le tomó más de 2 horas llegar a las colinas, y para entonces ya estaba cansado y sediento, pero la emoción de la aventura lo mantuvo avanzando. Finalmente, emergió de entre los árboles y vio el castillo frente a él. Era más impresionante de lo que había imaginado, incluso en su estado ruinoso. Las paredes de piedra gris se elevaban 3 pisos de altura en algunos lugares, con torres redondas en las esquinas que alguna vez habían tenido techos cónicos, pero ahora estaban abiertas al cielo. Las ventanas eran huecos negros sin vidrios, y la puerta principal había desaparecido hacía mucho tiempo, dejando solo un arco enorme que conducía a la oscuridad interior. Diego sintió un escalofrío de miedo y emoción mientras se acercaba. Sabía que debería regresar, que Alejandro y su mamá se preocuparían si descubrían que había salido solo, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Entró al castillo a través del arco, pisando con cuidado sobre las piedras caídas y los fragmentos de madera podrida que alguna vez habían sido vigas del techo. El interior era oscuro y fresco, con un olor a humedad y piedra vieja. Había un salón principal enorme con restos de una chimenea gigante en una pared, escaleras de piedra que subían a los pisos superiores pero que parecían peligrosas y medio derrumbadas, y varios corredores que se alejaban en diferentes direcciones. Diego exploró con cautela, sus ojos ajustándose gradualmente a la penumbra. Encontró habitaciones que alguna vez habían sido dormitorios, con marcos de camas de hierro oxidado todavía en su lugar. Encontró lo que había sido una cocina, con un horno enorme de ladrillos y ganchos oxidados colgando del techo donde alguna vez se habían colgado ollas y sartenes. Encontró una sala que parecía haber sido una biblioteca, con estanterías vacías cubiertas de telarañas. Y entonces, en un rincón oscuro de esa biblioteca, encontró una puerta pequeña que había pasado desapercibida, casi oculta detrás de una estantería caída. Diego apartó los escombros con esfuerzo y logró abrir la puerta. Conducía a una habitación pequeña, como un estudio privado. A diferencia del resto del castillo, esta habitación estaba relativamente intacta. Había un escritorio de madera oscura contra una pared, todavía con cajones cerrados. Había una silla volcada en el suelo, y en las paredes había retratos, pinturas al óleo en marcos dorados ahora empañados por el tiempo y la humedad. Diego se acercó a mirarlos con curiosidad. Eran retratos de una familia, un hombre apuesto con uniforme militar, una mujer hermosa con un vestido elegante de color azul, y entre ellos, una niña pequeña de tal vez 2 o 3 años con rizos oscuros y ojos brillantes. Algo en la cara de la mujer en el retrato le resultaba familiar a Diego, pero no podía identificar qué. Se volvió hacia el escritorio y probó los cajones. La mayoría estaban atascados por la humedad y el tiempo, pero finalmente logró abrir uno. Dentro había documentos, papeles amarillentos y frágiles, algunos con sellos de cera todavía adheridos. Diego no podía leer muy bien todavía, solo las palabras más simples, pero reconoció algunos nombres en los documentos porque Alejandro se los había enseñado. Vio el nombre Mendoza repetido varias veces, vio el nombre Fernando, vio fechas de hacía muchos años, y entonces vio un nombre que lo hizo detenerse, Flores. Ese era el apellido de soltera de su mamá. Diego no entendía completamente lo que estaba viendo, pero sabía que era importante. Recogió varios de los documentos con cuidado, enrollándolos para poder llevarlos,
y también descolgó de la pared el retrato más pequeño de la familia, el que cabía bajo su brazo. Luego salió del castillo y comenzó el largo camino de regreso a la hacienda, con sus tesoros apretados contra su pecho. Cuando llegó a los pinos, el sol ya se estaba poniendo, y la casa estaba en completo caos. Mariana había regresado de su viaje al pueblo, y había descubierto que Diego no estaba. Los sirvientes lo habían buscado por toda la propiedad, en los establos, en los jardines, en el arroyo, sin encontrarlo. Alejandro había movilizado a todos los hombres disponibles para buscar en las tierras más alejadas, temiendo lo peor. Mariana estaba al borde del colapso, llorando y culpándose a sí misma por no haber estado allí para vigilarlo. Cuando Diego apareció finalmente caminando por el camino principal cubierto de polvo y arañazos de las ramas, pero sonriendo con orgullo, Mariana corrió hacia él y lo abrazó tan fuerte que casi lo dejó sin aire, alternando entre besarlo y regañarlo por haberla asustado tanto. Alejandro llegó corriendo cuando escuchó los gritos de alivio. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y enojo que Diego nunca había visto antes. ¿Dónde estabas? Estábamos aterrados. ¿Qué estabas pensando al salir solo sin decirle a nadie? Diego bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, papá. Fui al castillo. Sé que debí esperar, pero quería verlo. Y encontré esto. Extendió los documentos enrollados y el retrato, ofreciéndolos a Alejandro como si eso pudiera compensar su desobediencia. Alejandro tomó los objetos, todavía frunciendo el ceño, pero entonces miró el retrato y su expresión cambió. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se volvieron hacia Mariana, quien todavía sostenía a Diego contra ella. «Mariana, ven aquí. Necesito que veas esto». Mariana se acercó confundida, y Alejandro le mostró el retrato. Ella lo miró sin entender al principio, viendo a la familia de extraños elegantes, pero entonces sus ojos se posaron en la cara de la mujer y sintió que el mundo se detenía. Era como mirarse en un espejo. La mujer en el retrato tenía su misma forma de rostro, sus mismos ojos oscuros, su misma nariz pequeña y recta, su misma boca. No era exactamente idéntica, pero el parecido era innegable. Eran de la misma sangre, sin duda alguna. «No entiendo», susurró Mariana. «¿Quién es esta mujer?» Alejandro ya estaba desenrollando los documentos con manos temblorosas. Los leyó rápidamente, sus ojos moviéndose cada vez más rápido sobre las palabras escritas con tinta desvaída. Mariana vio su rostro palidecer y luego enrojecer, vio sus manos apretarse sobre los papeles hasta que se arrugaron. «Dios mío», murmuró, «no puede ser, pero aquí está, escrito en certificados oficiales, en testamentos, en actas de nacimiento». «¿Qué dice?», preguntó Mariana, sintiendo miedo crecer en su pecho. Alejandro levantó la vista hacia ella, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de incredulidad y furia. Esta mujer en el retrato era Catalina Flores de Mendoza y Castillo, esposa de Fernando de Mendoza y Castillo, duque de estas tierras. Fernando era mi primo, el hijo del hermano mayor de mi abuelo. Estos documentos muestran que tuvieron una hija llamada Elena, nacida en 1998. Los padres murieron en un incendio supuestamente accidental en el castillo en el año 2000, cuando Elena tenía apenas 2 años. La niña desapareció después del incendio. Se asumió que había muerto también, pero nunca se encontró su cuerpo. El ducado y todas las propiedades fueron reclamados por el pariente más cercano de Fernando, que en ese entonces era. Alejandro hizo una pausa, y cuando habló otra vez, su voz estaba llena de veneno. Edmundo de Salazar y Cortés, quien era primo segundo de Fernando a través de su madre. Mariana sintió que sus rodillas se debilitaban. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tú eres Elena de Mendoza y Castillo. Eres la hija perdida de Fernando y Catalina. Mira tu fecha de nacimiento, Mariana. ¿Cuándo naciste?» Mariana apenas podía pensar. «Nací el 15 de abril de 1998. Al menos eso es lo que mi madre adoptiva me dijo antes de morir». Alejandro señaló uno de los documentos, un acta de nacimiento. «Aquí está, Elena de Mendoza y Castillo, nacida el 15 de abril de 1998. Tus padres eran Fernando y Catalina. Fuiste robada cuando eras bebé y criada como Mariana Flores por alguien que probablemente fue pagado para mantenerte escondida. No tengo duda de que Edmundo de Salazar orquestó el incendio que mató a tus padres y luego se aseguró de que tú desaparecieras para que pudiera reclamar el ducado sin oposición. Ha estado viviendo de tu herencia durante 26 años. Mariana se sentó pesadamente en el suelo, incapaz de mantenerse en pie. Diego se sentó junto a ella, asustado por la reacción de su madre. Esto no podía ser real. Ella era solo Mariana Flores, una sirvienta pobre, viuda de un minero.
No podía ser una duquesa, heredera de tierras y fortunas, pero cuando miró el retrato otra vez, cuando vio los ojos de la mujer que ahora sabía que era su madre, sintió algo moverse dentro de ella, un reconocimiento profundo que no podía negar. «Tenemos que llevar estos documentos a mi abogado», dijo Alejandro con determinación. «Don Alberto Sánchez vive en la ciudad de Tlaxcala. Es un hombre brillante y honesto. Él podrá verificar la autenticidad de estos papeles y ayudarnos a recuperar lo que legalmente te pertenece. Edmundo de Salazar es un asesino y un ladrón. Ha estado viviendo en tierras robadas, disfrutando de una fortuna que mató para obtener. La justicia finalmente lo alcanzará». Pero Alejandro no había considerado cuán desesperado y peligroso era Edmundo de Salazar cuando se sentía amenazado. La noticia del descubrimiento de los documentos se esparció más rápido de lo que Alejandro había anticipado. Don Alberto Sánchez, el abogado, era un hombre honesto, pero uno de sus asistentes no lo era. El joven escribiente, tentado por una bolsa de oro que Edmundo le ofreció, le informó inmediatamente sobre los documentos que probaban que Mariana era la heredera legítima del ducado de Mendoza y Castillo. Edmundo, aterrado ante la posibilidad de perder todo lo que había construido sobre mentiras y sangre, no perdió tiempo en actuar. Contrató a un grupo de mercenarios, hombres sin escrúpulos que harían cualquier cosa por dinero. Les dio instrucciones simples: secuestrar al niño Diego y usarlo como palanca para forzar a Mariana a firmar un documento renunciando a todos sus derechos sobre la herencia. Si ella se negaba, matarían al niño. Edmundo sabía que ninguna madre sacrificaría a su hijo, sin importar cuántas tierras o fortunas estuvieran en juego. Los mercenarios atacaron una tarde cuando Diego estaba jugando en los establos con los caballos. Rosa, la sirvienta que lo cuidaba, fue golpeada y dejada inconsciente. Agarraron a Diego, que gritó y pateó pero no pudo defenderse contra hombres adultos y fuertes. Lo metieron en un saco de arpillera, lo arrojaron sobre un caballo y cabalgaron hacia las montañas a toda velocidad. Para cuando los gritos fueron escuchados y la alarma fue dada, ya estaban muy lejos. Mariana se volvió histérica cuando le dijeron que Diego había sido secuestrado. Alejandro tuvo que sostenerla mientras ella gritaba y lloraba, maldiciendo el día que habían encontrado esos malditos documentos. «No me importa el ducado», sollozaba. «No me importa el dinero ni las tierras. Solo quiero a mi hijo de vuelta. Por favor, Alejandro, tienes que encontrarlo. Tienes que traerlo de vuelta». Alejandro, con el rostro pétreo pero los ojos ardiendo con furia, reunió a todos sus hombres. Tenía 20 trabajadores de la hacienda que sabían montar y pelear, hombres leales que lo seguirían hasta el infierno si se los pedía. Les dio armas, espadas y pistolas, y cabalgaron hacia Puebla, hacia la fortaleza de Salazar en las montañas al este de la ciudad. Alejandro sabía que era allí donde Edmundo se había llevado a Diego. Era su lugar más defendido, una antigua fortaleza militar que había comprado años atrás y convertido en su residencia secundaria. La noche era tormentosa cuando llegaron. Los relámpagos rasgaban el cielo negro y la lluvia caía en cortinas gruesas que hacían difícil ver más allá de unos metros. La fortaleza se alzaba en lo alto de una colina rocosa, con murallas de piedra y torres de vigilancia. Había guardias en las puertas, mercenarios pagados que no dudaban en matar. Alejandro dividió a sus hombres en 2 grupos. Uno atacaría la puerta principal como distracción, mientras el otro, liderado por él mismo, escalaría las murallas por el lado este donde la roca era más empinada y los guardias menos numerosos. La batalla fue brutal y sangrienta. Los mercenarios pelearon con ferocidad, sabiendo que Edmundo les pagaría bien si protegían su fortaleza. Pero los hombres de Alejandro peleaban por algo más que dinero. Peleaban por un niño inocente, por la justicia, por su señor en quien confiaban. Alejandro peleó como un demonio poseído, su espada cortando a través de cualquiera que se interpusiera en su camino. Tenía un solo objetivo: encontrar a Diego y sacarlo de allí sano y salvo. Lo encontró finalmente en una torre alta, encerrado en una habitación fría y oscura, atado a una silla con cuerdas gruesas. Diego estaba llorando pero no herido, gracias a Dios. Cuando vio a Alejandro entrar por la puerta, sus ojos se iluminaron con alivio y esperanza. «¡Papá!», gritó. «Sabía que vendrías». Alejandro cortó las cuerdas con su espada y levantó a Diego en sus brazos, abrazándolo con fuerza. «Estás a salvo ahora, hijo. Te llevaré a casa con tu madre». Pero antes de que pudieran salir de la habitación, Edmundo de Salazar apareció en el umbral. Tenía una espada en la mano y su rostro estaba retorcido con odio y desesperación. Alejandro puso a Diego detrás de él protegiéndolo con su cuerpo, y levantó su propia espada.
Edmundo, esto termina ahora, dijo Alejandro con voz fría como el hielo. Entrégate. Los documentos que prueban tus crímenes están en manos de las autoridades. No hay escapatoria. Edmundo rió, pero era una risa quebrada y loca. Nunca me entregaré. He trabajado demasiado. He sacrificado demasiado para perder todo ahora. Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá. Se lanzó hacia Alejandro con la espada en alto. Alejandro bloqueó el golpe y respondió con uno propio. Las espadas chocaron con un sonido metálico que resonó por toda la torre. Pelearon ferozmente, moviéndose por la habitación en un baile mortal de acero y furia. Edmundo era mayor y más lento, pero peleaba con la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder. Alejandro era más joven y más fuerte, pero tenía que tener cuidado de no alejarse demasiado de Diego, de no dejar al niño desprotegido. El combate los llevó hacia una puerta que daba a un balcón alto. La lluvia entraba en ráfagas, haciendo el piso resbaladizo. Edmundo intentó un golpe desesperado hacia el pecho de Alejandro, pero Alejandro se movió a un lado, y el impulso de Edmundo lo llevó hacia adelante, fuera de balance. Tropezó con sus propios pies, resbalando en el piso mojado. Intentó agarrarse del marco de la puerta, pero sus dedos no encontraron apoyo. Cayó hacia atrás, a través de la puerta, hacia el balcón. Su espada cayó de su mano y sonó contra la piedra. Edmundo intentó desesperadamente agarrarse de la baranda del balcón, pero la piedra estaba vieja y debilitada. Se rompió bajo su peso. Edmundo cayó al vacío con un grito que fue tragado por el trueno, cayendo 3 pisos hasta estrellarse contra las rocas afiladas al pie de la torre. Alejandro corrió al balcón y miró hacia abajo. El cuerpo de Edmundo yacía inmóvil, roto en un ángulo imposible. Estaba muerto, no había duda. La justicia, de una manera retorcida y violenta, había sido servida. Alejandro regresó al interior, tomó a Diego en sus brazos y salió de la fortaleza, reuniéndose con sus hombres que habían logrado derrotar a los mercenarios restantes. Cabalgaron de vuelta a Tlaxcala a través de la tormenta, con Diego dormido en los brazos de Alejandro, exhausto por la terrible experiencia pero a salvo. Cuando llegaron a Los Pinos al amanecer, Mariana estaba esperando en la entrada, habiendo pasado toda la noche sin dormir, rezando y llorando. Cuando vio a Alejandro descender del caballo con Diego en brazos, corrió hacia ellos con un grito de alivio. Alejandro le entregó a su hijo y ella lo apretó contra su pecho, llorando y riendo al mismo tiempo, cubriendo su carita con besos. «Diego está bien», dijo Alejandro con voz cansada. «Edmundo está muerto. Todo ha terminado». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y social. Las autoridades de Puebla investigaron la fortaleza de Salazar y encontraron abundante evidencia de sus crímenes. Documentos falsificados, contratos fraudulentos, cartas que revelaban su participación en el incendio que había matado a los padres de Mariana. Don Alberto Sánchez presentó los documentos encontrados en el castillo ante los tribunales, junto con el retrato y testimonios de personas que habían conocido a la familia Mendoza y Castillo. La autenticidad fue verificada por expertos. No había duda. Mariana Flores de Mendoza y Rivera era en realidad Elena de Mendoza y Castillo, la heredera legítima del ducado que Edmundo había usurpado. Todas las propiedades de Edmundo fueron confiscadas y devueltas a Mariana. El castillo en las colinas, vastas extensiones de tierras fértiles, haciendas productivas, inversiones en minas de plata, una fortuna considerable en bancos. Mariana pasó de ser una sirvienta sin un peso a ser una de las mujeres más ricas de la región en cuestión de semanas. Era abrumador y aterrador, pero tenía a Alejandro a su lado, guiándola, apoyándola, ayudándola a navegar este nuevo mundo que era suyo por derecho de nacimiento. Una noche, 2 semanas después del rescate de Diego, Mariana y Alejandro estaban sentados solos en el jardín de rosas bajo un cielo estrellado. Diego estaba dormido en su habitación, recuperándose todavía de su terrible experiencia pero mejorando cada día. Mariana llevaba un vestido hermoso de color verde esmeralda que Alejandro le había regalado, y su cabello caía suelto sobre sus hombros en ondas suaves. Alejandro la miraba a la luz de las lámparas de gas que iluminaban el jardín, y Mariana podía ver algo en sus ojos que la hacía temblar. «Mariana», comenzó Alejandro con voz suave pero intensa, «necesito decirte algo que he estado guardando dentro de mí durante meses. Cuando te propuse matrimonio aquella mañana en Puebla, te dije que era para protegerte, para darle a Diego una vida mejor, y eso era verdad, pero no era toda la verdad. La verdad completa es que me enamoré de ti desde el primer momento que te vi en esa plaza, temblando de frío pero aún sosteniendo a tu hijo con una fuerza y una dignidad que me rompieron el corazón. Me enamoré de tu valentía,
de tu amor feroz por Diego, de la manera en que te negabas a rendirte incluso cuando no tenías razón alguna para tener esperanza. Estos meses viviendo contigo han sido los más felices de mi vida desde que perdí a Isabela. Me has devuelto a la vida, Mariana. Has traído luz y alegría de vuelta a esta casa, de vuelta a mi corazón. Y ahora que eres libre, ahora que tienes tu propia fortuna y tu propio título, ya no necesitas estar atada a mí por gratitud o conveniencia. Puedes elegir tu propia vida, pero antes de que hagas esa elección, necesito que sepas que te amo con cada fibra de mi ser, y si me dieras la oportunidad, pasaría el resto de mi vida demostrándote cuánto. Mariana sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba las palabras de Alejandro. Se levantó de su asiento y caminó hacia él, tomando su rostro entre sus manos. Alejandro, susurró, tú eres el hombre más noble, más bondadoso, más honorable que jamás he conocido. Me salvaste cuando estaba perdida, protegiste a mi hijo, me trataste con respeto cuando nadie más lo hacía, me enseñaste que todavía había bondad en el mundo, que todavía había razones para tener esperanza, y en algún momento durante estos meses, sin darme cuenta, me enamoré de ti también. No hay título ni fortuna en este mundo que se compare con lo que siento por ti. No quiero estar libre de ti, Alejandro. Quiero estar contigo, realmente contigo, como tu esposa en todos los sentidos. Te amo, y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Alejandro la miró con los ojos brillando de emoción y felicidad. Luego la acercó hacia él y finalmente, después de meses de contención, la besó. No fue el beso casto en la frente que le había dado en su boda, sino un beso verdadero, profundo, lleno de todo el amor y el deseo que ambos habían estado reprimiendo. Mariana respondió con la misma intensidad, enredando sus dedos en el cabello de Alejandro, presionando su cuerpo contra el de él, dejándose sentir todo lo que había estado negando. El mundo desapareció a su alrededor. Solo existían ellos dos almas que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro a través del dolor y la pérdida, dos corazones que latían al mismo ritmo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento y sonriendo. Alejandro tomó la mano de Mariana y la llevó hacia la casa, hacia su habitación, y esa noche se convirtieron verdaderamente en marido y mujer, no solo en nombre sino en espíritu y cuerpo. Fue una noche de descubrimiento y pasión, de ternura y amor, una noche que selló su unión de una manera que ninguna ceremonia en una catedral podría haber hecho. Pasaron 2 años. 2 años de felicidad y prosperidad que transformaron no solo sus vidas, sino las vidas de todos los que los rodeaban. Mariana, ahora oficialmente reconocida como Duquesa Elena de Mendoza y Castillo y también Duquesa de las Montañas de Tlaxcala, a través de su matrimonio con Alejandro, demostró ser una gobernante sabia y compasiva. En lugar de vivir ostentosamente de su fortuna recuperada, decidió usarla para hacer el bien. El castillo en las colinas donde había nacido, donde sus padres habían muerto, donde había comenzado su tragedia, fue restaurado completamente, pero en lugar de convertirlo en otra residencia lujosa, Mariana lo transformó en un orfanato para niños sin hogar, niños como ella había sido, niños como Diego podría haber sido si Alejandro no hubiera intervenido. Contrató maestros para educar a los niños, médicos para cuidar su salud, cocineras para asegurar que nunca pasaran hambre. Les dio esperanza, oportunidades, amor. Era su manera de honrar la memoria de sus padres asesinados, de devolver algo de la bondad que Alejandro le había mostrado. Diego, ahora de 10 años, era un niño completamente diferente del niño asustado y hambriento que había temblado en la Plaza Mayor de Puebla. Era fuerte y saludable, con mejillas rosadas y ojos brillantes llenos de vida. Montaba a caballo con la habilidad de alguien que había nacido en la silla, leía libros complejos con facilidad, estudiaba matemáticas, historia y ciencias con tutores excelentes que Alejandro había contratado. Pero más importante que todo eso, era un niño feliz y amado. Llamaba a Alejandro papá sin ninguna duda ni vacilación, y Alejandro lo trataba exactamente como habría tratado a un hijo de su propia sangre. No había diferencia en su amor, en su dedicación, en su orgullo cada vez que Diego lograba algo nuevo. Y ahora Diego tenía una hermanita. Isabel de Mendoza y Rivera había nacido un año atrás, en una tarde cálida de primavera cuando las rosas estaban en plena floración y el aire olía a jazmín. Era una bebé hermosa con los ojos verdes de su padre y el cabello oscuro de su madre, con mejillas redondas y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Mariana la había llamado así en honor a la primera esposa de Alejandro, en reconocimiento de que el amor que Alejandro había tenido por Isabela no disminuía el amor que ahora sentía por ella.
El amor no era una cantidad fija que debía dividirse, sino algo que crecía y se multiplicaba. Alejandro lloró cuando Mariana le dijo el nombre que había elegido, lágrimas de gratitud por tener una esposa tan comprensiva y generosa de espíritu. En una tarde perfecta de otoño, exactamente 2 años después de que Mariana y Alejandro se habían casado en circunstancias tan precipitadas y extrañas, toda la familia estaba reunida en el jardín de rosas de los pinos. Mariana sostenía a Isabel en sus brazos, meciéndola suavemente mientras la bebé jugaba con un collar de perlas que Alejandro le había regalado a Mariana en su último cumpleaños. Diego corría por el jardín persiguiendo mariposas con Canela, el pony que ahora era su mejor amigo aparte de los niños del orfanato que visitaban frecuentemente. Alejandro estaba sentado en un banco de piedra, observándolos a todos con una expresión de paz y felicidad profunda en su rostro. Doña Carmen se acercó con una bandeja de limonada fría y galletas recién horneadas. Su Excelencia, dijo dirigiéndose a Mariana con el cariño maternal que había desarrollado por ella durante estos 2 años, nunca había visto esta hacienda tan llena de vida y alegría. Usted y el duque Alejandro han creado algo hermoso aquí, una verdadera familia. Mariana sonrió y miró a Alejandro, quien le devolvió la sonrisa con esos ojos verdes que todavía la hacían sentir mariposas en el estómago cada vez que la miraba. Gracias, doña Carmen. Pero la verdad es que Alejandro es quien creó todo esto cuando decidió ayudar a una extraña y su hijo en una plaza fría de Puebla. Él nos dio esta vida, esta familia, esta felicidad. Todo lo bueno que tenemos comenzó con su bondad. Alejandro se levantó y caminó hacia ella besándola suavemente en la frente. Y tú me diste una razón para usar esa bondad. Me diste un propósito, una familia, amor. Somos un equipo, Mariana. Lo que tenemos lo construimos juntos. Diego dejó de perseguir mariposas y corrió hacia ellos, lanzándose a los brazos de Alejandro. Papá, ¿podemos ir al orfanato mañana? Quiero enseñarles a los niños nuevos cómo montar a caballo como tú me enseñaste a mí. Alejandro lo levantó en el aire, haciéndolo reír. Por supuesto, hijo. Es una idea maravillosa. Estoy seguro de que apreciarán mucho que compartas lo que has aprendido. Mariana observaba la escena con Isabel dormida ahora en sus brazos, sintiendo una gratitud tan profunda que casi dolía. Pensó en todo el camino que habían recorrido, desde la desesperación de las calles de Puebla, a través del descubrimiento de su verdadera identidad, la lucha contra Edmundo de Salazar, el rescate de Diego, hasta este momento perfecto de paz familiar. Había perdido tanto en su vida, a sus padres que nunca conoció, a Tomás que la había amado a su manera, años de su vida vividos en pobreza y miedo, pero había ganado aún más. Había ganado el amor de un hombre verdaderamente noble, no por su título sino por su carácter. Había ganado una familia real, no solo de sangre sino de elección y compromiso. Había ganado la capacidad de ayudar a otros que sufrían como ella había sufrido. Mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas, pintando el cielo de dorados y rosas, la familia Mendoza y Rivera se quedó junta en el jardín de rosas. Diego les contaba historias de sus aventuras imaginarias con los caballos, haciendo reír a todos con sus dramatizaciones exageradas. Isabel se despertó y comenzó a hacer gorjeos felices, alcanzando hacia la cara de su padre con sus manitas regordetas. Alejandro la tomó en sus brazos con la facilidad de un padre experimentado, meciéndola y cantándole una canción de cuna suave. Mariana se acurrucó contra su lado, sintiendo el calor de su cuerpo, el ritmo constante de su respiración, la fuerza silenciosa que siempre había sido su ancla. La vida había sido cruel con ambos, quitándoles a las personas que amaban, poniéndolos en caminos difíciles, llenos de dolor y pérdida. Pero también les había dado esta segunda oportunidad, este encuentro improbable en una plaza fría que había cambiado todo. Les había dado la oportunidad de construir algo nuevo y hermoso sobre las ruinas de lo que habían perdido. Les había enseñado que el amor verdadero podía surgir de los lugares más inesperados, que la bondad podía transformar vidas, que la familia no se definía solo por la sangre sino por el compromiso y el cariño. Mariana miró hacia el futuro con esperanza. Sabía que habría desafíos, que gobernar 2 ducados no sería fácil, que criar a sus hijos en un mundo que a veces era cruel y desigual requeriría esfuerzo y vigilancia constante. Pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Alejandro a su lado, su compañero, su amor, su igual en todo. Tenían a Diego, creciendo para ser un joven honorable y compasivo. Tenían a Isabel, que apenas comenzaba su viaje en la vida. Tenían a doña Carmen y a los sirvientes leales de los Pinos que se habían convertido en familia extendida.
Tenían a los niños del orfanato que los veían como héroes y salvadores. Tenían un propósito más grande que ellos mismos. La verdadera nobleza, Mariana había aprendido, no residía en los títulos heredados ni en las fortunas acumuladas. Residía en la bondad del corazón, en la disposición de ayudar a quienes no podían ayudarse a sí mismos, en el amor que se compartía libremente sin esperar nada a cambio. Alejandro le había mostrado esa verdad aquella noche en Puebla cuando extendió su mano a una extraña sin hogar. Ella había respondido aceptando esa mano con fe y coraje, y juntos habían construido una vida que demostraba al mundo que el amor verdadero podía nacer incluso en los momentos más oscuros, que la tragedia podía transformarse en triunfo, que la soledad podía convertirse en familia eterna. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del anochecer, la familia se movió hacia el interior de la hacienda para cenar juntos como hacían cada noche, una tradición sagrada que Mariana y Alejandro habían establecido desde el principio. La mesa sería llenada con comida deliciosa, risas y conversación. Los niños compartirían las historias de su día, los padres planearían el mañana, y al final, cuando los niños estuvieran dormidos y la casa quedara en silencio, Mariana y Alejandro se retirarían a su habitación compartida, a los brazos del otro, para renovar el amor que los había salvado a ambos y que seguiría siendo su fuerza y su alegría por todos los días que les quedaban por vivir. Esta era su historia, la historia de cómo dos almas rotas habían encontrado sanación en los brazos del otro, cómo la bondad de un extraño había cambiado el curso de múltiples vidas, cómo el amor verdadero había triunfado sobre la crueldad y la injusticia. Era una historia que contarían a sus hijos y que esos hijos contarían a los suyos, pasando de generación en generación la lección más importante de todas, que nunca es demasiado oscuro para encontrar luz, nunca es demasiado tarde para encontrar amor, y nunca es imposible construir algo hermoso sobre las cenizas de lo que se ha perdido. El amor, la bondad y la familia, estos eran los verdaderos tesoros de la vida, más valiosos que cualquier título nobiliario o fortuna material. Y Mariana y Alejandro los habían encontrado juntos en el lugar menos esperado, demostrando que los milagros todavía existían para aquellos que tenían el coraje de creer en ellos.